Hola, bienvenidos a este nuevo video de literatura, cuentos y más, que hoy estará dedicado a las figuras retóricas. Sin más, comenzamos. Antes de empezar con las figuras retóricas, es necesario entender primero qué es la semántica. La semántica es la ciencia que se encarga del estudio del significado de las palabras. Las palabras pueden tener un doble significado, al que llamaremos denotativo y conativo. El significado denotativo se presenta cuando una palabra o expresión se interpreta literalmente, es decir, de acuerdo con la significación que nos da el diccionario. Este tipo de significados que se usan en los textos científicos, las noticias y los informes los podemos ver diariamente, donde los vocablos deben tener una significación objetiva, ya que no pueden prestarse a una doble intención. El significado connotativo se refiere a la significación secundaria que se le da a una palabra. Esta propiedad de dar un nuevo significado a las palabras se da cotidianamente en el habla popular de los mexicanos. Por carácter, somos muy inclinados al uso del metalenguaje, es decir, el doble sentido de las palabras. Una palabra tan cotidiana como, por ejemplo, mango, puede variar totalmente su significado al dejar de referirse a una fruta para señalar a una mujer que se considera muy guapa o muy bonita. Es precisamente la significación connotativa de la lengua y el manejo que se hace de ella la que convierte a este género en el rey absoluto del manejo del lenguaje. Y es aquí donde entran las figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Son formas de construcción del texto que se desvían del uso habitual del lenguaje, con lo que crean diversos efectos. Es necesario decir que existen más de 100 figuras retóricas, pero en estos videos y en este particularmente solo revisaremos algunas de ellas, las más importantes o las más habituales. Se conocen dos tipos de figuras literarias, las figuras de dicción y las figuras de pensamiento. Las figuras de dicción son aquellas que afectan la forma de las palabras, lo cual a menudo incide también en su significado. A su vez, se clasifican en 4 tipos. Figuras de transformación, conocidas como metaplasmos. Consisten en utilizar palabras de un modo en que comúnmente serían incorrectas, sin cambiar por ello su significado. Las más conocidas son prótesis. Consiste en agregar un fonema al principio de la palabra. Adición de un fonema en el interior de la palabra. Apócope. Se pierden uno o más sonidos al final de la palabra. Figuras de transformación, conocidas como metaplasmos, consisten en utilizar palabras de un modo que comúnmente serían incorrectas, sin cambiar por ello su significado. Las más conocidas son prótesis. Consiste en agregar un fonema al principio de la palabra. Epéntesis. Adición de un fonema en el interior de la palabra. Apócope. Se pierden uno o más sonidos al final de la palabra. Figuras de repetición. Ocurren cuando se recupera un sonido ya enunciado dentro del texto. Por ejemplo, sílabas, fonemas, etc. Algunos de ellos pueden ser: anáfora.
Consiste en la repetición de una o varias palabras provenientes del inicio de un verso o enunciado. Polisíndeton. Consiste en el uso de muchas más conjunciones de las consideradas normales en una oración. Figuras de omisión. Se eliminan elementos de la oración o la frase haciéndola más ligera, tales como asíndeton. Se omiten las conjunciones o nexos de una enumeración. Elipsis. Se eliminan partes de la oración que pueden comprenderse por contexto. Parálisis. Se omite algo del texto, pero se le llama la atención al lector sobre lo omitido. Figuras de posición. Consisten en la alteración del orden normal de los elementos de la oración. Algunas de ellas son hipérbaton, muy usada en la literatura. Se altera aquí la sintaxis de la oración para incidir en su métrica o llamar la atención sobre algo. Otro ejemplo en donde la podemos encontrar es, por supuesto, en poesía. Anástrofe. Se intercambia el lugar sintáctico usual de dos elementos de la oración. Esto ha sido todo por hoy. Esperen la segunda parte de figuras retóricas. Hasta la próxima y síganos en Literatura, Cuentos y más.